Ahí donde está mi sombra, ahí se arrodilló el Señor. Esa es. Ahora, a ver, esa es, ahí está. Ahí se arrodilló el Señor. Muy bien. Y aquí estarían las demás huellas. Ahora las vamos a ver en detalle. Acá hay las pisadas, acá se ve mucho mejor. Las pisadas de como niños. Huellas muy chiquitas ahí. Justo donde está la sombra de mi cabeza, ahí empieza una huella pequeña y ahí va otra. Entonces se arrodilla, va pisando este hombre o este grupo de personas. Van subiendo y según la tradición por aquí es donde va a tirar entonces la sandalia y ahí detiene, ¿no? Acá está. Y aquí sería el otro lugar, aquí, ahí sería la sandalia, ¿no? La sandalia, yo veo incluso ahí dedos y las otras huellas, y ahí están los animalitos, ¿no? Los auquénidos. Y bueno, acá estamos con todo el pueblo. Listo. Muy bien. Estas son pisadas también de niños. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este nuevo programa y nos encontramos transmitiendo desde el pueblo tradicional de Sachaca, en Arequipa, Perú, donde existen un sinnúmero de tradiciones, mitos, leyendas. Y justamente vamos a hablar hoy con algunas personas longevas, con adultos mayores del mismo pueblo que tienen muchas historias para compartir, también con un historiador que ya hemos hecho todas las coordinaciones. Ahora nos vamos justamente a los pasos del Señor, a este pueblo tradicional, donde, según cuenta la leyenda, la tradición, existen en una roca marcadas unas huellas, unas pisadas, también de algunos animales, pero que según esta tradición, como les digo, fue el mismo apóstol Santo Tomás, o quién sabe si el propio Jesucristo, quien estuvo en este sitio e hizo un prodigio, un milagro. Bueno, vamos a explorar esa leyenda y vamos a conversar por ello con las personas que ya les he comentado. Así que hoy es un programa especial al cual los invitamos para que no se pierdan ningún detalle a acompañarnos. Así que vámonos a los pasos del Señor aquí en Sachaca. ¡Vamos! Vamos a ver las otras huellas. Efectivamente, esta es una piedra pizarrosa. Y en esta piedra, en el momento, pues, ¿no? Aparentemente, según la tradición, cuando estuvo todavía aún catalizándose, quedaron estas huellas. Ahí podemos ver una, no sé si... A ver, vamos a ver una. Ahí hay una.
Y ahí podemos ver la huella. Esa es una huella. Incluso se ven los dedos. ¿O no? O la sandalia. Hay huellas que ya no se distingue por lo que ya lo han malogrado. El casquito de Esa piedra no debía romper. ¿Cuál es el casquito? Esos son los casquitos. Esos dos. Allá, acá hay otra. Acá hay otra huella. O algo más. Y estos serían los casquitos. Ahí están los casquitos. Acá habría también entonces otra huella. Sí. Que se está desprendiendo otra. Y ahí huellas del borreguito, ¿no? Que dicen que por acá pasó nuestro señor Patiabaya y dejó sus huellas. Yo desde que nací en esta calle, pero más abajo. Yo nací en el año 1942. Los pasos del Señor, por ejemplo. ¿Usted ya la conocía cuando usted nació? Sí, porque yo viví con un abuelo que fue el papá de mi padrastro, que se llamaba Esteban Neira. Sí, él trabajaba, era una hacienda. La hacienda, el dueño se llamaba Mariano Lizarga, pero la señora se llamaba Amalia Neira. Cuando yo no lo he conocido al dueño, al caballero, sino a la señora, sí. La señora ya se ha muerto cuando yo he tenido ya 11 años, así más o menos, sí, 11 años, porque estaba en el colegio y veníamos por el cerro de abajo, por acá, sí, por el cerro. Y ella sembraba toda esta chacra, toditito, desde acá hasta la otra calle, la pista que sube. Antes todas eran haciendas. Por ejemplo, El Dorado también era hacienda, Campo Verde también era hacienda, el Palacio también era hacienda de los Olivares. Así en todos sitios había varias haciendas. Por ejemplo, en el Huayco, ¿quién es el dueño? La Butrón, ese es en Uchumayo. En el Huayco es la hacienda Huaco. Entonces, como esta era hacienda, entonces ya vino una ley que ya no tenía que existir haciendas. Los trabajadores no tenían horario. Cuando ya salía el sol ya tenían que entrar a su chacra. La señora les daba de comer, su almuerzo, su cena, y así trabajaban. Y todo tenían, y esa señora ocupaba desde acá, desde este cerro hasta abajo. Acá en este sitio yo he conocido como a 10 familias nomás, cuando ya he tenido uso de razón. Sí, y después ya dejaron de existir esos caballeros, entonces ya ahí tomó parte ya don Francisco Espinosa, don Óscar Espinosa, y ellos han trabajado con la chacra ya. Ya entonces todos los trabajadores han salido, y todos los trabajadores de todas las haciendas ya también apareció el Leche y Gloria, entonces todos ya dejaron la lámpara, todo botado y se fueron a la Leche y Gloria. Y entonces ha cambiado mucho desde entonces, sí, hasta el día de hoy, se ha urbanizado más, ¿no? Más, entonces ya poco a poco se ha ido llenando, el cerro era vacío. Dice que se ha borrado un poquito. ¿Cómo se veía al inicio las huellas? ¿Cómo eran al inicio? No, estaba clarito, las huellas de los pasos, hasta el paso de Sansón. Ese era un pie grande que estaba fotografiado en la roca. Y las patitas del cordero, la rodilla, ahí había rodilla hasta de nuestro Señor en la roca. Pero acá no han respetado, una vez que han hecho Pueblo Joven atrás, todo lo han hecho tiras ya. La han borrado. Ahora, cuando han hecho ese pueblo, la han trazado calle para allá. Muy bien, esta sería la huella donde se arrodilla el Señor.
había más huellas y continuaba esto, trepaba y se pierde. Justo se pierde hacia arriba. Lamentablemente ya estas casas han ocupado exactamente esa zona, entonces sería seguir encontrándolas hacia arriba. Huellas continúan. Por el pueblo que se ha iniciado en este lado, todos los escombros. O sea, continúan las huellas, sí, siguen huellas subiendo. Ahí para buscarlos. Soy Arturo García, investigador de la historia de Arequipa y de mi pueblo tradicional, Sachaca. Durante muchos años he estado dedicado a propalar nuestras costumbres, nuestra historia mediante la televisión, la radio, la prensa escrita y todos los medios posibles, porque mi amor que le tengo a esta linda tierra es infinito, es muy grande. Pasos del Señor es un lugar que tiene un misterio muy interesante porque se encuentra en una abra entre dos cerros, ya donde antiguamente era un arenal, ya, y a un costado de este arenal es que se hallan unas piedras de un origen medio extraño, porque no se puede decir que estas rocas estén ¿qué te digo? Que formen parte de la esencia de esta piedra, sino que son huellas estampadas por un fenómeno externo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se ha encontrado allí como son huellas de corderitos, huellas de personas, rodillas, hacen a cualquier persona que visita estas huellas, hacen pensar pues que eso no forma parte de la piedra, sino que ha sido impreso por alguna cosa exterior. Ahora, estas rocas se han ido... Era un área bastante grande y se han ido poco a poco destruyendo para construir casas, para hacer el camino de subida, porque en la parte de arriba hay una capilla con una cruz. Entonces han ido destruyendo un poco estas huellas, pero aunque se quitaba algo así como sucede con la piedra laja, se iba quitando una capa, aparecía otra capa con la misma huella. Es algo increíble que la verdad que es inexplicable por qué sucede esto. Ahora, en cuanto a las leyendas, existen pues varias leyendas. La más popular de todas dice que son las huellas de Sansón, ya que pasó por aquí. Y dejó, ahí se puso a descansar o sabría pelear con algún gigante o qué sé yo. Otra de las leyendas es la que nos habla sobre Santo Tomás, y que yo considero una de las más cercanas a la realidad. ¿Por qué? Porque en 1600 se produjo en la Intendencia de Arequipa la explosión del volcán Huayna Putina, que trajo mucha desgracia para esta zona. Fue como una especie de bomba atómica que devastó todita la región y murió mucha gente. Toda esta región, esta parte del sur del Perú, en ese entonces el virreinato del Perú, quedó cubierta de cenizas. Entonces, de acuerdo a lo que cuentan los dominicos, que tenían, si no me equivoco, en Camaná tenían una especie de convento, ellos encontraron una sandalia y una túnica que asumen que haya sido de Santo Tomás o en todo caso de Jesucristo, y que se llama... había venido, según lo que ellos han podido determinar, había venido a traer acá a Arequipa consuelo a tantas personas que quedaron, que murieron sus parientes, sus amigos, sus familiares. Y de Camaná, porque por Quilca sale el río Chili, que se convierte en el río Vítor, luego el río Quilca sale al Pacífico, y por ahí salían las cenizas cargadas por el agua de las lluvias, todo eso. Entonces por ahí pasó y vino hacia Arequipa, y según se piensa,
pasó por aquí por Pasos del Señor, y es cuando quedan estas huellas impresas de Santo Tomás, o en todo caso de Jesucristo, como es la otra versión, no tanto ya de una leyenda, sino de una producto de una investigación que hice yo, porque este tipo de huellas también se han encontrado en Paraguay y en México, donde hay algunas leyendas o algunas narraciones de los nativos que consideran que estuvo por allí Jesucristo o Santo Tomás, ¿ya? Y la última versión, que se piensa que esta ya es un poco más popular, es que se cree que Jesús Nazareno de Tiabaya pasó por ahí. En Tiabaya existe una historia que cuenta que de pronto llegó un burrito o una mula cargando sus cerones y se estacionó frente a la iglesia, y cuando fueron el cura, el sacristán y los pobladores a ver qué había dentro del cerón, encontraron un Cristo sin cabeza y una cruz. Entonces se dice que apareció de pronto por allí un extranjero que tenía barba, que tenía un aspecto europeo, ¿no? Y que vino, era carpintero, y que dijo que venía a hacer trabajos de carpintería, de ebanistería aquí en Arequipa para algunas parroquias, y fue contratado para que arregle a este Cristo que había venido en una burra, en una mula, y con origen desconocido. Entonces este extranjero pidió que le dieran la sacristía para que ahí reparase a la imagen, y entró a la sacristía y estuvo durante 3 días encerrado. El padre le ponía la comida por debajo de la puerta porque pidió que no lo molesten, y al tercer día ya no sintieron ningún ruido y entraron a la sacristía y encontraron a Jesús Nazareno tal y como nosotros lo conocemos, con la figura preciosa y sin ningún rasgo de que haya sido reparada o trabajada. Ni siquiera se encontró aserrín o alguna cosa que indique que había sido reparada. Entonces se cree que este Cristo debe haber sido o Jesucristo o Santo Tomás, que pasó por Pasos del Señor dejando sus huellas. Esas son las versiones que yo más conozco aquí en Sachaca sobre el origen de las huellas de Pasos del Señor. Me encuentro en el cementerio de Sachaca, justamente es el más antiguo de este lugar, aunque había otro que se encontraba cerca a la plaza tradicional y que fue trasladado a este lugar. Precisamente aquí es donde estarían en esta tumba, se podría decir reunidos muchos cuerpos del anterior traslado, así que es una tumba, un mausoleo, digamos, especial aquí en el cementerio de Sachaca, donde estarían todas las almitas del purgatorio, todas las almitas de los antiguos fundadores de Sachaca, lugar donde también, como ven, hay algunos restos de velas, se reza y se pide, lógico, por las almas del purgatorio y donde uno viene también a pedir por sus ancestros. Bueno, simplemente queríamos comentar un detalle más al respecto de los Pasos del Señor, y es que tuvimos un viaje hace algunos años, hicimos un viaje a la Isla del Sol en Bolivia.
bueno, yo fui varias veces y justamente en uno de estos viajes encontramos una tradición también que le llaman, creo que le llaman las huellas de Jesús o las huellas de Huiracocha, y es precisamente un par de pisadas humanas que están también impregnadas en una roca. Se cree que son las pisadas que dejó en la piedra pizarrosa Huiracocha mismo. Algunos piensan que fue Tunupa al momento que ascendió a los cielos. Recordemos que estos seres transformadores, estos dioses barbados, blancos, ¿no?, como Huiracocha o Tunupa, dioses civilizadores, después de un periodo en la tierra deciden irse, ¿no?, y prometen el retorno, prometen regresar. Y uno de los lugares donde se da esta ascensión, donde él supuestamente se eleva, y ahí sí podríamos decir que la tradición cristiana un poco se entremezcla con la ascensión a los cielos de Jesucristo, se da en la Isla del Sol, y se van a ver estas huellas que ustedes las tienen en pantalla, y que yo pienso hay un nexo con estas otras pisadas. O sea, parece que siempre se le trata de dar un aire místico a estas huellas que posiblemente se tratarían, pienso, de transhumantes, ¿no? Pero de estos hombres que pasaron, que eran nómades en aquellos momentos y que, bueno, y que probarían, lógico, que aquí han existido grupos de, no sé, de homínidos o seres prehistóricos también. Entonces, bueno, es interesante este nexo entre estas dos historias y no queríamos dejar pasar la oportunidad para mencionarlo. Ahora sí, continuemos con nuestro reportaje. No se puede negar que Jesús, siendo el Hijo de Dios, no haya podido venir a América a visitar a las diferentes culturas, porque acá se sabe de la presencia de un humano con características diferentes a los indios americanos, ¿no? En este caso con una barba prominente, con las mismas características de los hebreos. Entonces, ahí tenemos la versión de los tiahuanacos, que consideraban que era Huiracocha, que había venido igualmente a visitar a la cultura y traer consuelo, y para hablar sobre la creación del mundo, sobre el perdón de los pecados, algunas cosas de las que después Jesucristo habló, predicó estando aquí en la tierra. Y lo más increíble es que y esto lo documenta un cronista español, ahorita no se me viene el nombre, pero él cuenta que cuando ya terminó su obra de visitar y llevar consuelo y predicar sobre Dios, se despidió caminando por las aguas en el Pacífico, una cosa bastante increíble. Y de este mismo personaje se tiene conocimiento en la cultura maya, en la cultura de azteca, y cómo no, también en el oriente de América del Sur, en la parte que corresponde a Brasil. Aquí el apóstol Santo Tomás se hincó, según la tradición. Aquí encajó su rodilla en esta huella. Luego, con su cayado y con su sandalia, siguió pisando por este sector donde se pueden ver algunas huellas, y luego la lanzó hacia allá, y la erupción volcánica que atormentó a esos antiguos moradores cesó.
Vamos ahora en busca de otras huellas del Señor aquí mismo, en Sachaca, en el sector Las Huellas del Señor. Entonces, Paso del Señor solamente existe la parte baja nomás. Se ha quedado toda esta parte de este lado, es ya Pueblo Joven Ángeles de la Cruz. Pero antes se festejaba, la señora festejaba la cruz, esa señora festejaba la cruz en el día de la Santísima Trinidad. Eso hacía su fiesta siempre. Y a todos los trabajadores iban por el bordo, por acá, bajaban en hombros, lo llevaban hasta arriba, por estas chacras. Estas chacras también conozco, estas chacras se llama Tiabaya, el otro el Potrero, el otro ya era chacra del ¿Esta de acá cómo se llama? Esta. Tiabaya. Tiabaya es esta. Sí, el otro de allá, más allá, de la sequía para allá, el Potrero. Más allá era la chacra ya de don Hernán Ordóñez. Después ya pasaba otra vez a la finca que se llamaba Huascaray. Del Huascaray salía al callejón y ahí salía un camino que se llamaba Pampatay. Ya salía a la calle Marcarani y había subida por donde la señora Lucila, por ahí nomás subían, no había carretera ni calle para Cerro La Aparecida. Había bordo nomás que bajaban por allá, por la bajada de la circunvalación, por ahí bajaban para el Cerro La Aparecida. ¿Por qué le dicen Cerro La Aparecida a ese sitio? Porque ese le pusieron a la señora, la dueña de la hacienda esa. Y ella también a sus trabajadores nomás les ha dado el cerro primero. Después ya se lo han invadido todito. Y así cuando era la fiesta, ella se iba en caballo por acá, por la calle. Y todos sus trabajadores venían por el bordo, se iban hasta Sachaca. Llegaban a Sachaca y cuando salía de misa, ya se quedaban de una señora Caetana. Su esposo se llamaba don Germán Valencia. Y ese es papá de todos los Valencias. Dice que esta cruz, según el finado Enrique Castro, decía que estaba figurada, estaba buscando, como él estaba en la universidad, buscaba que era la sexta cruz de todo Arequipa. Porque también han llevado una cruz para la Punta del Misti. La cruz de Fierro. Sí, y el papá de mi padrastro todavía le ha tocado llevar, dice que han llevado 15 mulas, en mulas subieron, dice, por el otro lado. Creo que 15 días han demorado para llegar arriba y ahí la pusieron, ese tiempo, más antes. Ya. ¿Y esta cruz es de las más antiguas entonces? Sí, así decía ella, pero no la terminó de sacar, porque ya después ya se fue a vivir al centro, después ya se casó, se quedó en Arancota y así. Pero hacíamos la fiesta, ella le hacía la fiesta los domingos, ya, la Troya, todo. Entonces, la Troya, el día sábado, se pusieron de acuerdo, el papá de mi padrastro hacía la Troya el día sábado, dice. Entonces mi padrastro ya ha quedado con esa del sábado. Ese tiempo, el sábado hacía la Troya y el día sábado en la tarde hacía el papá, don Jesús Abril. Ese se hacía la Troya. Y el día domingo hacía la Troya en la mañana, ya la señora ya no existía, hacía el que se llama el don José Delgado, que era también trabajador de la hacienda. ¿En Semana Santa era eso? No, era en mayo. No, en la fiesta de la Santísima Trinidad. Ese día, ese. Ahora, esa capilla también era solamente de adobes. El adobe de esos adobes largos, no era chiquititos, así grandes eran. Así como antiguamente, y cuadrados, así largos eran. Pero como armar un horno, así. Así lo armaban, era solamente para la cruz, nomás era. Y tenía eso, adobes así como dibujos. Sí, los invito para la fiesta. Sí, porque es milagrosa también, está bien, y también castiga.
Ah, ¿es milagrosa? Sí, este es Santísima Cruz. Si se promete, hay que cumplir, si no, o decirle, pero no puedo hacer porque estoy enfermo, porque también a muchas personas, por ejemplo, a mi primo también le voló por estar jugando también, no juegues, el cohete le ha volado, le ha hecho tiras, pero no le han cortado los dedos. Todos huesos nomás le han dejado y le han acoplado así. También a don Francisco Díaz de acá que vivía, también una vez estaba tirando cohetes así. Rápido, hay que terminar nomás, decía, porque los cohetes siempre todas las cosas que es para hoy día tiene que hacerse. Si no, es malo dejar eso. Ya, entonces le ha cortado dos dedos acá, desde acá así, porque se le ha reventado. Antes, pero los cohetes eran de carrizo, los cohetes eran cohetes chiquitos y bombas se llamaba eso, las cañas grandes, gruesas. Ahora son chiquititos. Yo conocí desde chico, a la edad de 7, 8 años, 10 años ya, te conocí todo esto. Cuando le hacían la fiesta a la cruz, todo. Acá le hacían la fiesta a la claro, cruz. Claro, ahí mismo. Pero así como la ve usted ahorita, no era la cruz, la capilla. Ajá. ¿Sabe usted cómo era? No. Era de adobe. No era ancho, así nomás para la cruz nomás. No tenía rostro, no tenía nada, solamente la cruz nada más. Era techado de paja, con caña y paja, y encima del techo era de barro. Era serape de 2 metros así de largo. Era una grutita. Como una grutera, ¿ya? Así era la cruz. Con unas graditas que con unas gradas de adobe. La puerta era de que una rejita de maderita, así no era. ¿Ya? Entonces, mire usted cómo era. Ya después, poco a poco, como íbamos creciendo, todos ya jóvenes, queríamos cambiarla. Hemos hecho actividades así para cambiar, para hacerlo así como está ahorita. Ahí, ¿qué ha pasado, señor? Cuando le hemos destruido toda la capellita, le hemos sacado la cruz, le hemos llevado a una casa así para construir. ¿Qué hemos encontrado donde estaba la cruz, por sitio? La cruz estaba acá. Ahí. Ya, pongamos ahí. Ahí. Le hemos escarón botado. Hemos encontrado una calaverita de un niño. Así no se ha destrozado. Ya, una calaverita de un niño. Solamente la calaverita. Los huesitos se veía tiras. Ya. ¿Qué hemos hecho? No lo vamos a votar, no, dijeron pero un caballero más antiguo, no lo van a votar, ahí nomás tenemos que enterrarlo. Lo hemos enterrado y comenzamos a trabajar la capilla, así como está ahorita. Ajá, y esa cruz es antigua entonces, es la original. Mire usted, señor, nosotros no sabemos, los dueños, los más antiguos, la señora Maya tampoco no sabía, esa cruz existía, ¿cuántos años? Ahí siempre estaba. No sabemos hasta actualmente cuántos años. Ni al mismo tiempo, en ese tiempo, señor, sí, sembraba pues, señora, todo, y pues, era la hacienda de ese señor. Ella me dijo, yo le encontraba la cruz ahí y ella lo festejaba. Ya, ¿me entiendes? Lo festejaba, pe. Y ya, pe, de ahí, ya nací de ahí, pe. Como yo viniendo la generación poco a poco, yo ya nací, ya vine, ya también yo. Y sí, hasta actualmente, hasta ahorita. Yo tengo 71 años, señorita. ¿Ya? Yo no me olvido de la Santísima. Sí, yo tengo fe, porque yo con mi tío hacíamos fiesta también, reventábamos cohetes. Y usted sabe cómo era mi tío, era Toribio Neira. Ese era el que hacía la fiesta del sábado en la mañana, en la tarde un tal señor Abril, después al día domingo hacía un tal Delgado, eso hacía para la misa. Nosotros reventábamos cohetes, no cohetes chiquitos, preparábamos unos tubos así, como se llamaban proyectiles. Yo mismo lo preparaba con mi tío. Tendíamos la mecha así, un largo así, yo chispeaba, hasta reventaba, hacía tornar todo el cerro.
ese tiempo era así. ¿Y hasta ahorita lo celebran? ¿Celebran las cruces acá arriba? Pues hasta ahorita. Hasta ahorita se continúa. Continuamos, ya no son pelos míos de antiguos, ya ahora son otros, pero ya nueva generación, los jóvenes, ya ellos ya siguen. Pero yo ahí estoy más bien, ahí estoy, siempre vengo. Siempre me gusta. Antiguamente pues venía mucha familia del pueblo de Sachaca a escuchar la Santa Misa. Luego de ahí estábamos acá, se hacía la fiesta, mis papás hacían comida y se les invitaba. Y una vez que se terminaba la fiestecita, ya se iban pues temprano de la tarde porque no se podía estar hasta de noche. No había movilidad para que poderse movilizar. Y así pasaba el día domingo. El día lunes ya terminaba todo, más bien, no había nada. El día sábado sí había las vísperas. Y poquita gente, porque los vecinos eran contaditos, no había mucho. Y había un señor que traía las velitas, los faroles del centro. Y ese se le ponía en las graditas de su grutita que él tenía, que ahí estaba la Santísima Cruz. Y así pasábamos la noche también temprano porque no se podía estar más tarde. No había festejo de, ¿cómo se llaman? De castillo ni de... No había nada de esas cosas. Hasta que han pasado los años y después ya más bien ya empezamos a hacer la fiesta más grandecita, la cual había ya, que ya yo era joven, ya tuve mis hijitos, me casé, mi esposo ya empezó en las vísperas a poner un castillo, un familiar también otro castillo, y así empezamos a hacer las vísperas más grandes. Y la fiesta también fue más grande. Todos apoyábamos, todos ayudábamos y bonito se pasaba. Gente, ¿no? Acá, o sea, no estaba urbanizado, ¿no? No. Solita esta iglesia. Solita, sí. Después ya ha sido por la capilla. Claro. Luego ya... De adobe, ¿no? Era de adobe, sí. Noble, como... Después ya más bien hemos hecho la capilla. Claro. La gente bajaba del pueblo de Sachaca, tanto en la noche, en las vísperas, como también en la fiestecita del día domingo. Y así pasábamos. Después ya cuando había los castillos ya han traído los mariachis, ya había pues con música. Y cuéntame, señora López, ¿y había alguna devoción en específico, no a la cruz, sino a los pasos del Señor también? ¿O la devoción era solo a la cruz? Era la cruz. ¿Y los pasos cómo era? Pero ya estaba también estaba ahí, también se le llevaba sus velitas que se le prendía ahí. Velitas. Sí, velitas se le ponía. Los faroles más bien era acá adelante, pero ya también abarcaba para ir para los rastros. Se le respetaba también a los pasos. Se le respetaba los pasos del Señor. Justamente era por esa razón, por ese motivo que se festejaba la Santísima Cruz, porque el nombre era Pasos del Señor. Entonces es probable que los pasos, claro, sí, pues, mucho antes provocaron que elijan este lugar claro, para la cruz. Sí, pues. Entonces, según la tradición. Ahora tanto la cruz como los pasos, ya cuando usted era niña, ya estaban, o sea, ya eran muy conocidos. Ya era conocido pues cuando ya era yo más joven, porque le estoy hablando cuando era chiquilla, pues, colegiala. Claro, y me dicen que la misa entonces acá, como esto era pequeño, la sacaban. Y nos íbamos al pueblo, a Sachaca. Peregrinación. Sí, pero después últimamente ya hemos hecho acá nomás la misa. Baja el padre celebra la misa, todo, hacemos la procesión en toda la calle y ya la traemos, la recogemos acá a su capillita y la fiesta hacemos nosotros ahí abajo. ¿Cuándo va a tocar? ¿Cuándo cae? Creo que va a caer el 12 de junio, creo. Más o menos, sí. Más o menos va a caer. Este año, el 12 de junio. En junio va a ser. Puede venir ahí, cualquier parte de cualquier parte de cualquier sitio pueden estar invitados a la misa, que generalmente se hace a las 11, 12, ¿no? 12 del día que hay la misa. Sí, a las 12 y ya estamos pues en la procesión y es el festejo acá abajo porque como ha pasado por pandemia no se puede hacer. No se ha podido hacer. Ahora. 3 a 4 años que no hemos hecho fiesta, nada. Y ahora ya más bien este año que ha pasado sí más o menos se ha hecho. Y ahora ya más bien como ya estamos más sanos, más tranquilos, ya se hará otra cosa este año. Muy bien.
cruz plana, mire usted, él tiene su filo. Y Ajá. así le hemos conocido nosotros. Cuando él. Ujú. Ahora, este filo, cuando lo cargamos, tenía que ir acá. Ah, ya, Va en el tiene que ir, en el paulada. en el cuello, perdón, en el hombro, en el hombro. Sí. Ya, acá la cargamos. ¿Y duele? A la edad de 15 años ya la cargué la cruz. Y pesa, es madera maciza. Esa madera, ¿cuántos años tiene? No se hace nada, actual. No se hace nada. Entonces la calaverita que encontraron está abajo. Acá abajo está enterrado. Enterrado adentro. Es como un resto arqueológico que ha quedado ahí. ¿De qué año será? Pues de una de los antepasados, de los ancestros, Sí, eso, ¿no? ¿viste? Le sacamos la cruz, la calaverita escalamos y apareció ahí. Ahí estaba la calaverita Y ahí. ahí mismo lo hemos enterrado. Ahí mismo está el de un niño, ¿no? Me dice. De un niño era. De un niño. Bueno, ahí vemos la cruz, bien bonita, y con su filo, ¿no? Como me dice acá. Filo tiene, todos los 4 lados. Ah, los 4 lados tiene, ¿no? Los 4 lados, no es. Miren, 1, 2, 3. 4. Tiene sus 4 lados, pero justo ahí tiene. 4 P, acá me está. Ahí está, mire, el otro filo. 4 lados. Ah, romboides. Esto, tenía que darse acá. Es bien bonita porque, romboides, tiene... Está arriba, todo, todo. Es romboide toda la cruz. Todo. Esa madera, ¿cuántos siglos estamos así? Ah, mire usted, claro. No se puede, nada, es normal está. Este nombre data de tiempos de la guerra con Chile. ¿Qué sucede? Que cuando llegaron los chilenos, porque Sachaca es un lugar donde se vinieron a acantonar los chilenos después de desocupar la ciudad de Arequipa en 1893 o 92 por ahí, y ocuparon la iglesia, la parroquia, el palacio de Goyeneche, inclusive hasta el palacio de Guasacache, porque todo eso formaba parte de Sachaca. Y las familias, como esto estaba lleno de la mayoría de españoles que tenían acá sus haciendas, habían palacetes en todas partes. No era como lo conocemos ahora. Por ejemplo, ahí en el Cerro La Parecida, en la parte se puede decir sur del cerro, hay una casona antigua muy parecida en sus inicios a lo que es el Palacio de Goyeneche, una casa con portales, con arquería colonial. Era un lugar muy hermoso. En la parte de abajo también había otro palacete. ¿Qué sucede? Que la gente, por el temor que ya sabían que habían ocupado la ciudad de Arequipa, empezaron a ocultar sus bienes, a ocultar sus reliquias, todo lo que fuera valioso para ellos. Entonces se ocultaban la plata, más que todo en ese tiempo tenían la libre esterlina, que eran monedas de oro, y los escondían debajo de los batanes de la puerta, debajo del batán mismo que se utilizaba en la cocina, o lo enterraban en el patio o en algún lugar. Igualmente hacían con algunos santos. Acá en Sachaca, por ejemplo, los chilenos, como ocuparon la iglesia y no se pudo poner a buen recaudo a las imágenes, ellos hicieron robos sacrílegos. Por ejemplo, robaron las cantoneras de plata de Jesús Nazareno o las alhajas de la Virgen del Perpetuo Socorro. Pero la Virgen de la Aparecida, en ese entonces no era la Virgen de la Aparecida, tenía otro nombre, ahorita no me acuerdo, pero esta virgencita fue ocultada en el cerro, fue llevada al frente por el sacristán y ahí fue enterrada en medio de las piedras para protegerla, porque era una virgen que tenía muy bonitas joyas. Y después que se fueron los chilenos pasó el tiempo y es cuando uno de los pobladores, porque todavía estaba despoblado ese cerro, uno de los que tenía su ganado, porque por ahí había muchos corrales,
escarbando en las rocas, entre las rocas encontró a la Virgen que habían escondido previamente para protegerla de los saqueos de los chilenos. Y allí es cuando llaman al cura de Sachaca y va toda la comisión, una comisión, y va la gente, el poblado, que se había aparecido la Virgen. Y así es que llegan allá y le encuentran a la Virgen y la traen en procesión a Sachaca, y desde ese entonces es conocida como la Virgen de la Aparecida. Yo nací en el año 1952, en esta calle mismo, pueblo tradicional. Yo trabajaba en la chacra, yo era camallo, regaba, trabajaba en todo, tractorista, y todo he trabajado. Y a mí yo cuidaba acá un medio, lo que es la agricultura, o sea, las papas, siempre cuidábamos. Eso era de las 12 de la noche, ladraban los perritos, y digo, ¿por qué ladraban para allá un medio? Yo cuidaba allá en media chacra, entonces yo digo, ¿por qué ladran los perros? Me levanto, miro si no hay nada. Y de aparte de acá de la chacra, de acácito de acá un medio, sale de mira usted cómo es, yo miro un bulto blanco, pues, por el medio de la chacra salía así. Yo dije, ¿qué cosa es eso? Pero yo no me he asustado, ¿no? Ha pasado, ha llegado así, ha venido así, por acá así, ha subido por acá así, ha subido por acá. Los perros no ladran, han subido así hasta allá, se ha perdido al atrás, recién los perritos comenzaron a ladrar. Ya, entonces yo me he quedado mirado, pero digo, yo no me he asustado, nada, sino estoy mirado, un punto blanco. Blanco, o sea, como una novia blanca, así, todo de blanco, así, caminar en el aire, no caminar, sino así. ¿Tenía forma humana o era una bola, una esfera? No, era forma de un humano, era como un alien, como un ánima. Claro, así, ya, ¿ves usted? Entonces yo miraba, así que subía así. Sí, por acá. Se perdió acá atrásito. Entonces ya no miré. Yo no me asusté. Pero no se asustó nada. Nada, yo tranquilo. ¿Y a qué hora estaba? Ese era 12 de la noche. La hora nona, le dicen. Ay. Esa era medianoche. Yo miraba, me quedaba sonso, pero dije, ¿qué es? Y justo estaba sembrado de cebolla. Mañana voy a ver si hay huellas o no hay huellas. Claro. Entonces, a las 5 me voy a ver. Nada. ¿Qué se puede usted imaginar? ¿No? Claro. Esa es cosa de un espíritu, no sé cómo puedo decirle, ¿no? Cuando yo tenía el año 1991. En los 90. En ese tiempo, 91. 91. Sí. Yo cuidaba apenas. Yo solito. Y en ese tiempo también había de esto. Pero no tenía miedo. Yo he cuidado con mi perrito. El perrito me acompaña. Eso ha sido lo más raro que ha visto por acá. Eso es lo más raro. Pero en la noche, usted también, ladraban los perros para allá. Y comenzaban a aullar. Tristes, caminaban así hasta. Llegaba a la esquina. Silencio. ¿Por qué aullaban los perros? Dicen que es alma de otra vida que está caminando. Así me cuentan, ¿no? Los antiguos, pero los más antiguos. Ellos saben, es un alma de otra vida. Entonces eso es lo que estoy diciendo. Por eso yo conozco esto como es, todo, así que yo he nacido acá el año 1952. La gente antigua hablaba de que había brujas, pero nadie se ha visto, yo no he visto tampoco. Lo único que vi de una vez caminando por la calle, pasar una almita blanca, una sombra blanca, digamos. ¿Por aquí abajo? Ahí arriba, de mi casa más arribita. Venía 2 metros era de altura, volando. Se pasó casi por mi delante hacia arriba, Chiriguana. ¿Por Chiriguana? Sí, o sea, se venía por la chacra, cruzando los bordos, venía esa almita, venía. Esa almita cruzó y volaba. Sí, yo me quedé paradita
porque se pase, ¿no? Y se pasó volando, pues dije, ¿qué cosa? Esto no es nube, esto no es algo. Y me he persinado, pues, y se ha pasado violento. Y yo he arrancado el paso rápido para ver dónde iba, y ya no hubo nada. Ya se me perdió. ¿Se vio forma humana o era una sombra redonda? Redonda, no tan redonda, ¿no? Pero más o menos así. ¿No, ovalada? Algo así. Es una silueta. Claro no que si era de hombre, no se nota, pero es blanca. Y se asustó, pero se persinó. Claro, me persiné, sí. Y yo estaba con mi nietecita, mamá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La nieta también. Ella también se dio cuenta, pues. Ay, no, mamita, cállate, cállate. Y nos quedamos paraditas y se pasó, cruzando la chacra. Eso no me he visto yo. Hay bastante. Después ya no. Y escuchaba hablar de las brujas, pero que hacían daño, que la Julana está enferma, que le ha hecho daño la bruja tanto, es total. No hacíamos caso. Tiempo de aquellos años, sí, de los abuelos habría ser bueno. Ahora, en esos tiempos, por las calles habían personajes que se caminaban. Por ejemplo, acá es muy conocido el personaje de la Chancalana, que era una señora vestida de negro que caminaba generalmente de noche. Yo la he visto, yo la he conocido, ya muy viejita. Yo a mis 51 años, cuando yo tenía 10 años más o menos, 15 años, yo la veía pasar por la calle con su palo y a todos causaba miedo. Y esta señora también se iba por el Cerro La Aparecida, porque ella vivía, si no me equivoco, en Pasos del Señor, y pasaba por ahí. Y muchos creen que debido a que ella pasaba por ahí en la noche y daba miedo, decían el Cerro de la Aparecida, de la mujer que se aparecía caminando por ahí. Esa es la otra versión que suele decirse al respecto. Pero esas son dos. Una que tiene que ver con el ocultamiento de la Virgen de acá, que había en Sachá, una virgencita chiquita, y la otra de la mujer loca. A mí me pasó un caso. Mire usted cómo era. Lo voy a contar cuando era chico. Yo tenía 7 años, 7 a 8. Ya. Antiguamente sembraban maíz puro, maíz, trigo. No había cebolla, ajos en ese tiempo, puro maíz. Maíz, ese tiempo, maíz grande. A mí mi mamá me sacó de donde mis abuelos, me empleó a la edad de 7 años. Traía por medio manzales cargando la montura yo, para que vayan a rondar. Ese tiempo no había agua, escasez de agua. Me llevaban con la montura en el hombro, cargando. Hasta arriba, hasta que es Chiriguana. Ya, ¿qué pasa? De ahí me manda, yo chico, yo sí tenía miedo, solito. Por esto no era pedal, faltaba, era calle era cerro nomás. Para ¿cómo se llama? Para caballos, para burros, no había carretera, nada. ¿No? Herradura. Herradura ya. Entonces, ¿qué pasa? Me vengo, me bajo así. ¿Te vas por donde hemos venido? ¿Cómo voy a ir, Maíz acá, tremendos maizales, tazonados, por acá, justo en una baja. Había trigo. Y había me bajó en el trigo así, un redondel así. Redondela. Y había candela, o sea, fuego. Y había alrededor gente. ¿Qué era eso? Yo no sabía, inocente. Y yo de miedo me sentía ahí nomás. ¿Qué voy a hacer? Digo. Una temblada. Chico, 7 años. Y había trigo. Yo dije, ¿qué hago? No, quería gatearme y hablaban. ¿Qué era eso? En ese tiempo existían las brujas. A mí, ¿qué me dijeron? Y pasado como sea, gateando. Y un antiguo donde trabajaba estaba triste. ¿Qué ha pasado, hijo? ¿Por qué? Cuéntame, hijo, me dice Pedro, el caballero que trabajaba allá. Y miró esto. ¿Qué hay? Mira, fuego, y había gente alrededor que estaban haciendo bulla, y era que hacían su ceremonia las brujas. Era una ceremonia. Ya, su ceremonia, no podías intervenir. Si yo los intervenía, me daban ¿Cómo vuelta. estaban vestidas? Me daban vuelta, sí, me daban vuelta. Entonces me dice, gracias, hijo, que no has hecho. Esas eran las brujas.
¿Cómo vestían ellas? Ellas así, con ropa así como los padres, así eran así. ¿Hombres, mujeres o...? Hombres, mujeres, pero cuando yo miraba como de acá al poste, al poste de la pista, así. Había así. Era en la chacra mismo. Ahí está la candela. Ahí era la candela todo. Y ¿sabe usted qué? Al día siguiente, al tercer día voy a ver, está todo pisoteado. Todo pisoteado, bien quemado. Claro, pero no es que ahí hacían sus reuniones, existían las brujas en ese tiempo. Ya ese caballero me dijo, estás asustado, yo te voy a curar, ya me curó. Sí, existieron las brujas, eso es innegable. ¿Por qué yo afirmo que existieron las brujas? Pero no las brujas como nosotros las parodiamos hoy en día. En Guaranguillo se le parodia, ¿no? Como la mujer que está con su escoba y vuela. Eso ya forma parte de la fantasía de la que la gente ha creado para hacer que estas leyendas o esto que se cuenta sobre las brujas sea casi un mito, no sea algo atractivo, hasta turístico se podría decir, porque con eso atraen mucha gente. ¿Qué sucede? Que Sachaca, no el cerro, sino la parte baja de Sachaca, antiguamente era un lugar donde había bastantes corralones de burros y por ahí pasaba el camino que llevaba a la ciudad de Arequipa. En eso había no solamente corralones, porque una cosa más, había bastantes manantiales. Hasta la actualidad hay uno que ha quedado por ahí, pero había manantiales. Entonces eso era propicio para que las mulas o los burros beban agua para salir hacia la costa con los arrieros, o para ir a la ciudad, ¿no? Antes de ir a la ciudad, o ahí nomás se quedaban estacionados. El camino que conducía de la costa a la ciudad pasaba por Sachaca, y en estos corrales, que era como una especie de terminal terrestre, se quedaban las mulas antes de salir a la ciudad o a salir hacia la costa, y allí bebían agua, y por ello es que se establecieron muchas picanterías, y en esas picanterías eran muy concurridas, no solamente por los pobladores de esta zona, sino por extranjeros, y de eso hay muchos extranjeros o viajeros como Paul Marcoy que dan cuenta de estas picanterías donde se daba a beber chicha, pero una chicha con un elixir que se supone los embrujaba a los que tomaban esa chicha. Más tarde se sabe que esta chicha que se daba era una chicha que era preparada con el ¿qué te digo? Un guiñapo hecho en base a maíz blanco, pero que lo hacían en una chomba donde había sapos, donde tenían sapos. Entonces el sapo blanco medio claro que meaba, y lo mezclaban con este guiñapo ¿qué se llama? De maíz blanco, es el que producía la cara blanca, y el maíz negro era el que producía la cara negra. Entonces ellas tomaban ese polvillo y lo echaban en la chicha, y lo hacían para quizás castigar o vengarse de los caballeros que querían hacerles algo, qué sé yo. Y yo te cuento que esta costumbre viene de España, de Andalucía, de donde es la patria de los arequipeños. Ahí existía exactamente la misma costumbre, pero no en picantería, sino en las tabernas que había ahí en Andalucía, España. Hacían la misma práctica, dar de beber a los comensales un polvillo que los volvía locos, lo que acá también se conoce como el agua de seque o el agua de calzón, algo así. ¿Ya? Entonces esas brujas son las que existían, que después ya se les empezó ya a dar un matiz un poco más fantasioso. ¿Por qué? Porque en la zona que te estoy hablando de Sachaca habían guarangos, árboles de guarango con espinas, y según cuenta la tradición, las brujas salían a volar en las noches
y la forma de volar era embadurnándose con una pomada apestosa y con, ¿qué se llama?, con una vela se prendían en la parte de atrás y con un pedo hacían propulsión y salían disparadas y volaban hacia Huacucharra, que es en el cerro de Hunter. Ahí había una laguna donde había bastantes sauces y un arenal inmenso, y ahí es donde iban a aterrizar. ¿Por qué? Porque ahí dice que era donde el aquelarre, un aquelarre donde se juntaban varias brujas que venidas no solo de Sachaca, sino también de Guaranguillo, de Huancarqui, de Guairondo, y se juntaban ahí las brujas para adorar al demonio, adorar al diablo. Y de ahí tenían que regresar después a Sachaca, y igualmente hacían lo mismo, se impulsaban con una vela y un pedo y el grito con Dios y Santa María, Huacacar, y salían volando. Pero en sus picanterías ellas no sabían aterrizar. ¿Y qué hacían? Se tenían que lanzar contra los guarangos donde había espinas, y ahí quedaban enredadas, y eso les servía como para poder detenerse, y ahí ya bajaban a su picantería. Estos mismos guarangos se encuentran en Guaranguillo, de ahí que Guaranguillo es un despectivo de guarango, un diminutivo de guarango, Guaranguillo. Ahí también había picanterías, muchas de ellas emparentadas con las de Sachaca. Entonces se empezó a dar una pugna que no se podían, tanto las de Guaranguillo como las de Sachaca no se podían ver, y habían verdaderamente unas especies de batallas épicas entre las brujas de Guaranguillo y las de Sachaca. Bueno, eso ya forma parte de la fantasía que la gente contaba, y que coincidían las apariciones que según se cuenta en Sachaca, tanto como en Guaranguillo y en los otros lugares, que las brujas se convertían en cerdos, y que los hombres solían, por la apetencia, la gula de quererse comer esa cerdita, se la llevaban a su casa, y generalmente era una mujer, una picantera que se desnudaba, porque las brujas también era otra manera de conquistar a los hombres, se desnudaban. Y bueno, se dio o sea, no, entre los sachacas y los guaranguillos hasta el día de hoy existe esa enemistad un poco rara y extraña, que inclusive se ha dado en los grandes partidos de fútbol que había entre el Wander y el Unión Sachaca. Entonces son la misma familia, porque hay familias que tienen el mismo apellido, la misma sangre, el mismo parentesco con los de Guaranguillo, con los de Sachaca, pero no se pueden por este ancestral enemistad que existe por lo de las brujas. Como decían los duendes acá atrás. No, don Pedro, ¿usted alguna vez por acá, por esta zona que usted ha pasado, ha visto algún fantasma, alguna bruja? Solamente sonido nomás. Oye, Sí. ¿Ha sentido sonido? Sí. ¿Qué sonido sintió? No, estaba pasando por la canchita que han hecho. Estaba pasando yo venía de dejar la carga con las manos en el bolsillo. El burro venía tranquilo, ¿no? De repente se asusta la burra. ¿De qué se asustaría? Cuando de repente, cuando quise agarrar, me agarré, y el burro se ha ido, no ha aguantado la jáquima que tenía, el bozal que tenía, entonces se ha chocado contra la pared. Ahí había un montón de cascajos que hicieron botar para trabajar ahí abajo. El burro no obedeció, así se ha ido, así se ha chocado ahí, y yo me he tirado antes, porque si espero que choque, el burro se ha caído para atrás y me mataba a mí, porque se ha volteado para este otro lado, se ha chocado y el burro, esa vez nomás. Después otra vez por acá me ha golpeado también, me ha enterrado, esto era tierra, Ya. Mira, en Sachaca conocemos dos tipos de personajes que se aparecían. Unos era el cirrio. El cirrio es una especie de sapo con corbata, con
no sé cómo se llama, un moñito, no sé, y con sombrero que se les encontraba en los matorrales. Los niños solían ir a buscar la matara para hacer volar las cometas y se encontraban con este cirrio. Y bueno, los niños no le tenían tanto miedo como las niñas, y se asustaba en Sachaca a las niñas, decían no vayas porque te puede encontrar el cirrio y te va a jalar y te puede pasar algo, y le tenían miedo. Yo nunca he visto un cirrio, pero se habla mucho del cirrio, generalmente en los lodazales, los pantanos, que antes había bastante, en la parte de abajo de Pasos del Señor, en Tío, en Guaranguillo, Alto de Amados, había bastantes lodazales. Por ahí inclusive se habla de que existía un río que está enterrado ahí por lo que es Guaranguillo, pero bueno. El otro personaje del que se ha hablado siempre es los gentiles. ¿Qué eran los gentiles acá en Sachaca? Eran niños con sombrero que solían estar en las casas en ruinas o los corrales. Entonces los niños, como tenían la costumbre de ir a jugar a estos corralones o casas derruidas, casas antiguas, se solían encontrar con ellos. Y hay un señor que ya lamentablemente ya partió en la pandemia, que cuenta, él mismo lo dice, yo los he visto cuando era niño, he jugado con ellos, yo pensaban que eran niños de por ahí, y con ellos hemos jugado, eran niños que tenían unos sombreros grandes. Entonces esta historia que cuenta este señor le dio pues a la leyenda de los gentiles un peso bastante fuerte, y la verdad que da que pensar. Yo no creo en los fantasmas, pero posiblemente sea algún tipo de espíritu, qué sé yo, porque antes se creía que los niños que salían a jugar y desaparecían eran los niños abortados, ya que generalmente los enterraban en el cementerio y salían en las noches. Esas son historias que se contaban antes. Bueno, mi nombre es Rosa Consuelo Machaca Maita, soy vicepresidenta de la directiva de acá del pueblo tradicional Pasos del Señor. Bueno, para contarle, yo recién vivo acá 29 años, no es el tiempo que estoy viviendo. Quiero contarles algo sobre cuando se hizo el proyecto de desagüe en la zona de Pasos del Señor, que lo hizo en ese entonces CETAR. Había full trabajadores que venían de varios lugares, y cuando iban escarbando para hacer el desagüe, se encontraron momias, así con unas frazaditas tapaditas su cabeza, y también encontraron ollitas, candelabros, chombitas pequeñitas que en el interior tenían maíz con telarañas formadas de años, ¿no? Entonces, bueno, quizás los mismos trabajadores pues se lo llevaron eso, pero sí llegamos a ver, eran bien bonitas los cerámicos, eran bien bonitos, sí, entonces, pero no tenían como en esas culturas de antes que se veía que están pintadas, no, eran unos cerámicos así de barrito nomás. Y entonces ya pues se lo llevarían. ¿Qué harían en ese entonces? Nadie dijo nada, y quizás también por temor para que no se paralice el proyecto, porque creo que cuando encuentran ese tipo lo tienen que proteger, ¿no? Y es toda la vía, no solamente es en Pasos del Señor, es Marcarani, también encontraron en la calle Marcarani, porque el proyecto se hizo toda la zona. Pero ustedes han visto entonces. Sí, hemos visto. Pero eran ya calaveras, ¿no? No, ya calaveritas. Bueno, decían, contaban ahí algunos vecinos que hace más de 100 años atrás, pues decían, así como ahora se escucha que el mundo se va a acabar en tal año, en ese entonces pues decían que se iba a caer el sol, iba a caer. ¿Y qué hacían los moradores de ese entonces? Dice que escarbaban sus propias tumbas y ahí se ocultaban con sus olitas, con sus maicitos. Es lo que contaban unos vecinos, ¿no? Pero nunca se hizo. Me gustaría pedir, ¿no?, que se pueda hacer un estudio, qué cultura es la que ha pasado, ¿no?, ha pasado por nuestra zona, y también aprovechar que se llama a la municipalidad en esta gestión, que nos den la protección que se llama los Pasos del Señor, que es muy importante porque esto trae tradición, cultura. Son años, no así como usted los ha escuchado hablar a los pobladores antiguos. Tiene acá su tradición, su historia, la capilla, las huellas de los Pasos del Señor, y también tenemos otras huellas que se han encontrado ahora aquí
a la altura de la manzana B de Pasos del Señor, en la segunda vía. También hay unas huellas ahí impregnadas en la roca. Entonces, que esto sirva, pues, ¿no? Para que se vuelva en la ruta turística de Sachaca. Y para eso necesitamos que lo protejan, que le den, como ustedes están viendo, todo está esto abandonado, ¿no? A través de la gerencia que está encargada, que lo hagan realidad. Ya le hemos hecho llegar a la señorita una copia del documento donde ya el año pasado ya se ha estado pidiendo esto y no se ha hecho. Y justo nos hablaban, Arturo, de que habían encontrado unas chombitas por los Pasos del Señor. ¿De qué cultura sería, tú opinas? Ya. Ya que hablas de los gentiles, que son también prehispánicos y todo. Ya, mira, ¿sabes qué? En la década de los 60, en el 69, llegó por Arequipa un arqueólogo alemán, Carlos Wagner, que realizó excavaciones en el cerro, a los pies de las faldas del cerro de Chiriguana, lo que da a Pasos del Señor, y efectivamente encontró muchos huacos y ¿qué se llama? Artefactos de una cultura que él consideró emparentada con la cultura tiahuanaco. Precisamente acá en Sachaca, en lo que es la entrada de la avenida Fernandini, pasando de la comisaría, hay una callecita que va a dar a la plaza. Ahí había un cementerio pre-inca, pre-inca, un cementerio pre-inca. ¿Por qué se sabe esto? Porque cuando se instaló el agua y desagüe, se hizo grandes zanjas y se ha encontrado cualquier cantidad de vasijas que también Eloy Linares Málaga las ha estudiado y ha podido determinar que pertenecen a la cultura tiahuanaco. Por lo tanto, esta zona estaba ocupada por los tiahuanacos, y que dicho sea de paso, la lengua oficial del tiahuanaco era el puquina, y su centro principal, antes de que se funde se construya estas hermosas ciudades que hay en el altiplano, era en Moquegua. En Moquegua hay una zona que hasta todavía se llama Puquina. En esa zona se considera el origen de la lengua puquina, y de ahí se extendió por todo lo que es o lo que fue exactamente el corregimiento o la intendencia de Arequipa, que como ustedes saben abarcaba Arequipa, Moquegua, Tacna, Arica, Tarapacá, Arica y Tarapacá, y inclusive ¿qué se llama? La parte que correspondía a Bolivia con su salida al mar, hasta el río Loa, si no me equivoco. Entonces, toda esa región, que incluía parte hasta las orillas del lago Titicaca, estaba habitada por puquinas, y coincidentemente es el área de influencia del tiahuanaco. Por lo tanto, aquí en Sachaca estuvo presente la cultura tiahuanaco. ¿Usted se acuerda de esos animales que aparecieron medio muertos y contaba del chupacabra? Del chupacabra, sí, justamente. Eso ha sido hace 4, 8 años, o 6, sí, 8 años en la gestión de don Evaristo, me acuerdo. Que ahí fue que decían que pues los animales amanecían con muertos, pero sin el corazón, o sea, eso de acá hueco, ¿no? Entonces, ¿pero qué podía hacer? Todos se asustaban, la gente hacía guardia en sus corrales, ¿no? Porque ya era constante, no solamente en esta zona de aquí de nuestra zona, no se escuchó. Acá en Tío sí, en Tío en un corral. En Tío en un corral. En sí, Chiriguana, en Chiriguana también. Incluso dice que era una sombra negra nomás que aparecía y escapaba, y no llegaban a verlo, contaban los vecinos. Entonces, en ese entonces dijeron que iban a hacer pasar una misa, ¿no? Puede ser que algo esté pasando, ¿no? Y bueno, se dio la misa, dice ese entonces, pues yo no asistí, se dio la misa y con eso ya paró, pero paró aquí, pero se escuchó que estaba en otros distritos, esto de Chupacabra, sí. Y realmente no sé, ahora ya está todo tranquilo, pero también ya los pobladores ya no crían muchos animales. Ya no crían por ese temor. Sí, también. no, ya no hay, antes sí criaban bastante, ahora pero no. Pasó una vez, de ahí dejó de... O sea, de todas maneras fue extraño. Sí, fue extraño.
Sí, entonces, sí, eso es lo que tendría que decirle. O sea, digamos que en todo ese tiempo que usted estuvo, solo pasó esa vez. Sí, solo pasó esa vez. No antes, no después. No, primera vez que escuchamos y fue algo extraño, sí, de los chupacabras, pero no solamente, como le digo, así, escuché en otros distritos que estaba ya, que se había morado, como se dice, será animal, será, no sé, otros decían que era puma, pero no lo habían visto, era una sombra que escapaba. Bueno, acá no la conocíamos como la hora nona, sino como la hora de los, se puede decir, de las calaveras. La hora de las calaveras. ¿Y de dónde tiene su origen esto? De que aquí en Sachaca, en la parte trasera de la iglesia, había una pequeña casita dedicada, era como un velatorio. Sí, era un velatorio para la gente pobre, donde había un catafalco o un cajón de muerto especialmente para llevar a enterrar a la gente pobre. Entonces hay inclusive infinidad de leyendas respecto a este catafalco, que es conocido como el férrito, que viene de féretro, ¿no? Que dice que se solía escapar en las noches, no en las noches, en la hora nona se puede decir, y se iba corriendo hacia Alata, donde se encontraba con el catafalco que venía también de Tiabaya, y se trenzaban a golpes, y dice que el sacristán iba y los traía a sus reagazos y los regresaba a su lugar. Pero bueno, en este lugar había una costumbre de los huesitos se llevaba los huesos de la iglesia y de este sitio, se llevaba al cementerio en una procesión que se llamaba la procesión justamente de las calaveritas, y es una procesión que se realizaba a las 6 de la tarde, hora en que se considera la hora nona, en que el viento se calma. Y ya esta procesión se subía con velas y se bajaba con velas. Inclusive hay una historia que habla de una costurera que estaba cosiendo y se le apagó la velita, entonces salió a ver dónde la podía prender y pasó esta procesión de las calaveritas y pidió que le regalaran fuego. Le regalaron y la puso y se puso a trabajar, y al otro día encontró en el candil o donde se ponía la vela, encontró un hueso. ¿Ya? Hora nona sí ha existido, pero acá nosotros, como le digo, lo conocíamos como la hora de las calaveras. Era una hora en la que ya no se podía chupar los güiros. ¿Qué es el güiro? El güiro es pues la caña que se chupa del maíz. Y acá nosotros nos gustaba, por ejemplo, el güiro rajacho de maíz morado. Era delicioso, era muy dulce. Pero hasta las 6 de la tarde nomás se podía chupar, porque a esa hora ya era la hora de las calaveras, y si chupábamos, estábamos chupando los huesos de los muertos. Eso nos decían nuestras abuelas. Entonces, esta hora sí ha existido acá. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde más o menos el viento cambia. Aquí tenemos el viento de Chirihuana, que viene de abajo y se va rumbo al Pichu Pichu, y a esa hora había un momento de calma en que se cambiaban los papeles. El viento ahora soplaba desde el Chachani hacia este lado, ¿ya? Y en ese momento es en el que se daban pues muchas anécdotas, historias, cuentos de muertos, de apariciones, qué sé yo. Ya, esto de Sachaca realmente has tocado, ¿qué te digo?, la herida, la llaga. ¿Por qué? Porque hay muchos historiadores acá en Arequipa que defienden la postura de que, entre ellos hay que decirlo, porque es así, Eloy Linares Málaga, que él utilizó un diccionario de quechuismos o un diccionario quechua para determinar la etimología de los nombres de todos los pueblos de Arequipa, considerando que aquí en Arequipa se hablaba quechua, cosa totalmente errónea. En Arequipa nunca se ha hablado quechua. En Arequipa el idioma
declarado como oficial en 1550 y no sé cuántos, 70 y algo por ahí, llegó el virrey del Perú, Francisco de Toledo, y al pasar por Arequipa y al saber que aquí no se hablaba quechua, se hablaba más bien el puquina, ordenó que el puquina desde ese momento fuera declarado idioma oficial del virreinato. Eso nos da a entender que en Arequipa nunca se ha hablado quechua. Es más, ordenó a los clérigos, a los sacerdotes, que se haga la misa en idioma puquina, que se enseñe la catequesis en idioma puquina. En Andahuaylillas, en el Cusco, hay una iglesia que hasta la fecha existe, donde está el Padre Nuestro en los 5 idiomas oficiales del virreinato: en español, en latín, en quechua, en aymara y en puquina. Entonces, yo investigando al respecto he podido determinar que, por ejemplo, Yanaguara no es calzón negro, porque si nos remitimos al diccionario quechua, sí, efectivamente va a traducirse como ¿cómo se llama? Calzón negro, pero no es cierto, porque si nos remitimos a un diccionario aymara, más que todo, porque el puquín es una lengua muerta, aunque existen unos pequeños pobladitos en Bolivia donde todavía existe y se le está estudiando. Los bolivianos le están dedicando un tiempo para estudiar esta lengua, pero bueno, hay un vocabulario muy reducido. Pero como la lengua puquina ha sido hermana de la lengua aymara, entonces hay muchos términos que son los mismos. Entonces, yo buscando en uno de estos diccionarios aymaras he podido encontrar que Yanaguara no es calzón negro, Yanaguara es lucero de la mañana. Y esto lo pueden, si se dan cuenta y miran el escudo de Yanaguara, ahí hay un lucero. Ese escudo fue creado por los españoles y ellos tuvieron alguna razón, consciente de que se hablaba acá el puquina, en poner ahí un lucero cuando se hizo ¿cómo se llama esto? La doctrina de Yanaguara. Entonces ahí hay otra prueba de que en Arequipa nunca se habló quechua. Por lo tanto, todas las etimologías que las ha determinado el gran historiador arequipeño Eloy Linares Málaga están incorrectas, están erradas. Por lo tanto, Sachaca no es árbol de piedra. Acá no ha habido nada que se le parezca a un árbol de piedra. Yo he podido determinar, de acuerdo a lo que he leído en las memorias el viajero Sartres, si no me equivoco, que fue invitado a la boda de un cacique. Según él, vivía a las orillas del río Chili, en la parte de acá de Tingo, y de apellido Sachaca. En ese tiempo, Sachaca sí es una palabra quechua, pero no es un apellido de origen arequipeño, es una palabra de origen andino, porque en Huancayo en ese mismo tiempo había un cacique de apellido que se llama Sachaca, Tito Sachaca Quispe, algo así. Eso me hace determinar que el origen de Sachaca, que es muy reciente la existencia de Sachaca existe desde 1793, en que el cura Felipe Asensio Delgado pidió al virrey del Perú un permiso para la construcción de su parroquia y la iglesia de Sachaca, que fue terminada por Tamayo en 1805. Desde ahí recién existe Sachaca. Más antes, ese cerro era conocido como el Cerro de los Delgado, porque hubo 3 curas de apellido Delgado. Sachaca nunca se supo. Este último cura, Gregorio Tamayo,
se puede asumir que fue quien, por el conocimiento que él también tenía sobre la existencia de un cacique en esta zona, y que debe haber sido algún curaca que tenía alguna familia por acá con ese apellido, es que se decide denominar al cerro como Sachaca, y desde ahí se empieza a llamarle a Sachaca como tal. Por lo tanto, el origen de Sachaca no es una etimología quechua, ni tampoco que se llama puquina, es más bien un apellido llegado a Arequipa, porque después del suceso de la explosión del volcán Huayna Putina, se ordenó el repoblamiento de indios, porque se necesitaba indios para la servidumbre de los españoles, y por eso es que se trajeron algunos indios del Cusco, otros trajeron de acá del altiplano. Por eso es que acá hay algunas se sabe de que se habló un poco de la lengua aymara. La lengua quechua también se habló un poco, pero ya esto es en las postrimerías del ¿qué se llama? Del Virreinato del Perú, ya casi al final, pero no forma parte de las raíces ¿qué se llama? Lingüísticas de Arequipa. He estado por mucho tiempo en televisión, por periódico, también he hecho varias publicaciones, y últimamente por Radio San Martín, pero lamentablemente se acabó mi paso por la radio. Y aunque si desean pueden encontrar en YouTube las grabaciones de la mayor parte de los programas que tuve en Radio San Martín, donde abordo pues temas que muchos acá en Arequipa desconocíamos, y que ahora ya pues tienen la oportunidad de enterarse y de saber. Pueden volver a escuchar los programas, ahí están, son creo como 300 programas ya a lo largo de casi 7 años que he estado en Radio San Martín con Loncos y Calas. Tienen para escuchar ahí cualquier cantidad de historias, pero traten de escuchar los últimos, porque ya están más actualizados y hay información ya más interesante. Pero ahora en octubre que cumplo 1 año fuera de la radio, les tengo una sorpresa. No se las digo ahora, pero pronto van a verme por internet ahí haciendo cosas muy interesantes, al igual que lo hacía en la radio, pero esta vez con video, con audios, con fotos, con unas cosas, unos mini documentales que me van a hablar sobre Arequipa y sobre las muchas cosas que los arequipeños deberíamos sentirnos orgullosos de tener, y que superan los 1000, más de 1000 cosas, datos, orgullos arequipeños que sería bueno que los arequipeños sepamos. En el canal de YouTube Arturo García. Arturo García, sí. Claro, ponen Arturo García, ahí van a encontrar todos mis videos, y por ahí, ¿no? Bueno, esos son videos, videoclips sobre música arequipeña. Los más vistos también. Sí, la Idelfonsa fue un video providencial que lo grabé con los últimos burros que pude encontrar acá en Arequipa, porque ya no hay burros, han desaparecido los burros allá en Huasacache. Y yo recuerdo, y esto como una anécdota, cuando estuve grabando la parte donde dice que el burro me jotimbió, y verdaderamente me jotimbió el burro. Yo me subí encima de un burro para cantar con la guitarra, entonces el burro, al sentir las cuerdas de la guitarra, eso lo asustó tremendamente y empezó a cotimbear. Yo caí al suelo, me botó y caí encima de la guitarra, la hice tiras, y no me grabaron porque los camarógrafos botaron las cámaras para correr a recogerme, a levantar, porque caí bien feo. Una cotimbeada de burro es muy peligrosa, hay muchas personas que hasta han muerto porque caes de cerebro, caes de espaldas, te puedes fracturar la columna, es peligrosísimo. O una patada de burro es terrible, una patada de burro te puede descerebrar. Y tuve esa pequeña anécdota durante la grabación de ese video, que gracias a Dios se convirtió en uno de los más vistos ahorita en Arequipa. Sí. ¿Y el libro? ¿Dónde podemos adquirir tu libro? Porque tienes un libro. ¿Cómo se llama? Mira, sí, tengo varios libros. Sí, pero lamentablemente necesitan una reedición.
tengo el libro de la historia de Sachaca, tengo el libro sobre los, ¿cómo se llama?, lonquismos y arequipeñismos, un libro sobre Arequipa, sobre los 1001 datos sobre Arequipa, que también están en proceso de ¿qué se llama?, de terminar de corregirlos para hacer la reimpresión, exacto. Pero aparte de eso también yo soy literato, escribo sobre... tengo cuentos arequipeños, 2 libros sobre cuentos arequipeños, y es una parte de esos libros los pueden encontrar en internet. Pongan, por ejemplo, les doy para que vean el primer televisor de Sachaca. Ya, pongan el primer televisor de Sachaca y pongan Arturo García, y ahí van a entrar a un blog que tengo ahí de literatura, de cuentos arequipeños, y ahí van a poder leer todos los demás cuentos. O sea, con esa referencia de el primer televisor de Sachaca, Arturo García, ahí van a leer literatura auténticamente arequipeña, con términos arequipeños y que han sucedido aquí en nuestra tierra, y son muy interesantes y muy graciosos, ¿ah? Ahí donde está mi sombra, ahí se arrodilló el Señor. Esa es. Ahora, a ver, esa es, ahí está. Ahí se arrodilló el Señor. Muy bien. Ajá. Y aquí estarían las demás huellas. Ahora las vamos a ver en detalle. Acá hay las pisadas, acá se ve mucho mejor. Las pisadas como niños. Huellas muy chiquitas ahí. Justo donde está la sombra de mi cabeza, ahí empieza una huella pequeña y ahí va otra. Entonces se arrodilla, va pisando este hombre o este grupo de personas. Van subiendo. Y según la tradición, por aquí es donde va a tirar entonces la sandalia. Y ahí detiene, ¿no? Acá está. Y aquí sería el otro lugar. Aquí. Ahí sería la sandalia, ¿no? La sandalia, yo veo incluso ahí dedos. Y las otras huellas. Y ahí están los animalitos, ¿no? Los auquénidos. Y bueno, acá estamos con todo el pueblo. Yo soy Paulino Fabio Vilca Quispe, presidente del Pueblo Tradicional de Pasos del Señor, actual, de los cuales yo como presidente al consejo, mediante ustedes, haga un buen oficio para que este consejo nos haga una protección. Todo este sitio, no solo de aquí, tenemos en otro sitio, hay huellas, y quisiéramos traerlo para acá, o si no, en el mismo sitio donde estamos. Yo eso es lo que estoy pidiendo, junto con los demás directivas y el pueblo también, eso es lo que queremos, porque estamos olvidados, años tras años, de alcaldes sobre alcaldes que nunca se han preocupado, y los pobladores de aquí antiguos son los que han hecho, si quiero, como sea, hasta la fecha. Hemos estado además antes ya pidiendo esto también, mediante oficios, y nunca nos hacen caso. El Ministerio de Cultura más que nada se ha ido y no nos han hecho caso. El Ministerio de Cultura no ha venido, digamos... Han venido a medias, allá en la oficina cuando hemos ido. ¿Qué han dicho? O sea, la respuesta no hemos tenido nada. O sea, no tenemos respuesta. Han mirado, pero no han respondido nada. Sí, así estamos esperando esa respuesta también a años. Ahora, como estamos en directivas nuevas que somos, queremos que nos hagan una protección. Todo este sitio del Pasos, que estamos ahí, claro, ¿no? Un cerco por lo menos con su techito, o ver la forma, ¿no? Sí. También de pronto Sí, justamente quisiéramos que el consejo se haga cargo. Claro, nosotros mano de obra también podemos ayudar, pero que nos diga
que sean serios para cuando nos digan para venir a ayudar, porque a veces nos dicen tal día y no vienen a veces. Ese es el problema, que nosotros no tenemos bien fijo nuestras decisiones. Entonces, si yo como presidente invoco a la gente que venga para ayudar, no van a venir porque saben que no van a venir tampoco. Entonces así se va pasando los días y así va pasándose, como ha escuchado usted la historia de cada uno de los antiguos que han estado aquí, ¿no? Y yo también aquí, por acá he pasado cuando era niño también, cuando yo tenía 6 añitos, 5 añitos, con mi papá que me iba de Pachacute, porque yo soy de Marcarani. Después ya ahora paso el Señor, que ya me casé, que estoy acá viviendo ya más años. Marcarani y Paso el Señor, pero yo no sabía que de ese tiempo que era Paso el Señor. Siempre caminamos por acá, Calapata, siempre hemos caminado. Entonces por este lado, y no era camino de herradura, era. Tiene razón los antiguos, lo que están, y esto que faltan todavía los más antiguos, legalmente tampoco no saben profundamente. Si supiéramos bien, quizás se hubiera difundido o lo hubiéramos exigido de una u otra forma, ¿no? Pero sí estamos pidiendo ahora un nuevo alcalde, una nueva gestión que haya, que nos los haga protección, más que nada. Eso es un lugar entonces también un atractivo tradicional y turístico. Claro, sí, no solo eso, también tenemos allá al fondo, también hay huellas. Entonces a eso también no se traerlo para acá si es que está suelto en la roca. Si está roca nomás, no se van a poder, ahí nomás tendrá que quedarse. Eso sería todo. Para informarle, ponga un buen oficio más que nada para que haya esa protección. Eso pide el pueblo y nosotros también como directiva y presidente también estamos pidiendo. Muy bien amigos, vamos a despedirnos entonces desde aquí, desde lo más alto de Sachaca, donde se tiene una vista impresionante de este pueblo tradicional de Arequipa, donde nos han contado historias de aparecidos, de brujas, también las tradiciones religiosas más interesantes que hemos encontrado, y además, bueno, nos aunamos al pedido que hacen las autoridades de los Pasos del Señor, los representantes de los Pasos del Señor, los vecinos, están solicitando que vaya el Ministerio de Cultura, tal vez pueda darles alguna información histórica sobre este lugar, si realmente son las huellas de, yo pienso, transhumantes, de algún pueblo lógico prehispánico, precolombino, que dejó impregnadas sus huellas y han sobrevivido hasta el día de hoy. Y por qué no, esto puede ser, como lo es, un bello destino turístico, pero requiere mayor demarcación por parte de las autoridades del gobierno regional. Hay que proteger esas huellas, poner tapasoles, etcétera, como hemos visto que hacen en algunos otros lugares, cavernas, petroglifos del Perú. Realmente es un pueblo tradicional muy interesante por el valor social, el valor humano que hemos encontrado aquí, las historias, las leyendas, y esto es parte de nuestra cultura como arequipeños, así que los invitamos, amigos que nos ven de todo el mundo, a visitar a Sachaca, este paraíso que se encuentra precisamente en Arequipa. Así que quedan todos invitados a los Pasos del Señor y a conocer también las tradiciones, mitos y leyendas de Sachaca.